Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Durante décadas el origen de la vida se ha buscado mirando casi exclusivamente a la Tierra primitiva, pero cada vez es más evidente que parte de la historia se escribió mucho antes y mucho más lejos. Asteroides formados en los primeros compases del Sistema Solar han conservado, como cápsulas del tiempo, los materiales y procesos químicos que precedieron a los planetas y quizá a la propia vida. En los últimos años, misiones espaciales capaces de ir a un asteroide, recoger muestras y traerlas intactas a la Tierra han cambiado por completo ese panorama. Primero fue Ryugu, visitado por la sonda japonesa Hayabusa 2, y después Bennu, alcanzado por la misión OSIRIS-REx de la NASA. El análisis detallado de estas muestras prístinas está revelando una química mucho más rica y compleja de lo que se sospechaba. En Bennu se han identificado aminoácidos, nucleobases, fosfatos y ahora también azúcares esenciales como la ribosa, el componente estructural del ARN. Es decir, aparecen juntos todos los ingredientes necesarios para una de las hipótesis más influyentes sobre el origen de la vida, el llamado mundo de ARN. Estos hallazgos implican la disponibilidad universal de los ladrillos de la vida. Sugieren que la química necesaria para que la vida aparezca pudo estar repartida por todo el Sistema Solar desde muy temprano y que la Tierra probablemente no partió de cero. Enseguida lo vamos a ver todo con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. Los asteroides no son solo rocas errantes del Sistema Solar, son archivos primitivos que conservan información sobre los materiales y procesos que existían antes incluso de que se formaran los planetas. En los últimos meses, el análisis de las muestras del asteroide Bennu, traídas a la Tierra por la misión OSIRIS-REx de la NASA, ha abierto una ventana excepcional a ese pasado remoto. Varios trabajos se han publicado en Nature y muestran que Bennu contiene mucho más de lo que se esperaba. Por un lado, se han identificado azúcares biológicamente esenciales, entre ellos la ribosa, un componente clave del ARN, lo que refuerza la idea de que algunos de los ingredientes básicos de la vida podrían formarse de manera natural en el espacio. En conjunto, estos trabajos dibujan un escenario complejo y rico para la química prebiótica. Moléculas esenciales, materia orgánica avanzada y materiales estelares antiguos, todos coexistiendo en un mismo cuerpo. Un rompecabezas que obliga a repensar cómo y dónde se ensamblaron los ingredientes que mucho tiempo después permitirían la aparición de la vida en nuestro planeta. Para analizar con detalles estos resultados y entender qué nos dicen realmente sobre el origen de la materia orgánica en el Sistema Solar, nos vuelve a acompañar esta vez en el Principio de Incertidumbre Marta Ruiz, que es investigadora en el Centro de Astrobiología en el CAP, donde es la responsable del Laboratorio de Química Prebiótica. Vamos a darle la bienvenida a lo primero. Marta, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a nuestro programa. Hola, buenos días. Gracias por contar conmigo de nuevo. Hombre, la verdad es que es un tema que nos fascina ¿no? El tema de buscar esos ladrillos de la vida previos a casi incluso el origen de nuestro planeta. Qué resquicios, qué pistas vamos encontrando en el espacio exterior. Y bueno, esto nos lleva a hablar de nuevo a una misión humana que es capaz de ir a un asteroide, sacar muestras y devolverlos a la Tierra y de esta forma saber un poco qué elementos hay por ahí dando vueltas en nuestro sistema solar. Hace unos años, en 2023, hablamos contigo sobre el asteroide Ryugu, ¿no?, que había sido alcanzado por la sonda japonesa Hayabusa 2 y que pudo traer a nuestro planeta muestras de ese asteroide en el que ya se veía que había bases nitrogenadas y demás. Y ahora vamos a hacer lo mismo con este otro asteroide, Bennu, que ha sido alcanzado por esa sonda, la OSIRIS-REx de la NASA, y que ha traído también de vuelta muestras a
nuestro planeta, y en este caso pues todavía más interesante porque también se han encontrado azúcares, entre ellos la ribosa, con lo cual lo que vemos en un asteroide de este tipo, Bennu, es que ya están presentes todos los elementos fundamentales para que se pudiera dar la vida, casi, ¿no? Sí, eso es bastante interesante. Análisis previos de este asteroide dieron lugar a la identificación de aminoácidos, que son los constituyentes básicos de las proteínas. En análisis posteriores también identificaron nucleobases, tanto purinas como pirimidinas, que forman parte del ARN y del ADN, que son las moléculas que llevan la información biológica. Y en este trabajo, en un trabajo más reciente, que es el que vamos a hablar hoy en profundidad, han encontrado ribosa, que es el azúcar del ARN. Digamos que esto da cierto fundamento a la hipótesis del mundo RNA, en esta hipótesis se supone que el ARN tenía tanto funciones informacionales como catalíticas, y después esto evolucionó hacia el mundo biológico que conocemos hoy en día, basado en ADN y proteínas. Entonces sí, lo que estamos viendo es que en estos asteroides hay una química muy rica que ensambla pues con todas las hipótesis que actualmente tenemos sobre el origen de la vida en la Tierra. Uh-huh. Bueno, esto es que es realmente interesante. Vamos a ir por partes. Si te parece, antes de llegar al detalle concreto de este último trabajo, lo que aporta la ribosa, cuéntanos un poco todo esto, lo que aporta o lo que podemos saber. Me parece muy interesante resaltar un poco cómo empezamos a ver cada vez con más confianza el hecho de que esos elementos fundamentales para la vida ya están presentes, los encontramos en asteroides que son muy antiguos, algunos más antiguos incluso que nuestro propio planeta, lo cual nos da un poco la idea de que esa química necesaria para que surja la vida ya está presente en el sistema solar en una etapa temprana, e incluso que se puede originar todos estos, digamos, ladrillos prebióticos en condiciones extremas como las que te da el espacio, ¿no? Sí, eso es. Estamos hablando de que en el espacio tenemos condiciones muy bajas de temperatura, condiciones muy bajas de presión. Entonces, estos asteroides lo que representan es un medio físico donde estas reacciones que llevan a la formación de estos ladrillos que forman parte de la biología actual, presentan una base de reactividad que es mucho más sencillo que reacciones sobre una superficie, digamos, en la que también podemos encontrar agua, aunque sea en forma de hielos, que en el medio interestelar, donde tenemos concentraciones muy bajas. Entonces, estas superficies sólidas, digamos que en los asteroides, permiten una concentración de reactivos que están dando, como estamos viendo, a una química orgánica bastante compleja, formándose todas estas moléculas que forman parte de la biología actual. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si estos asteroides en forma de meteoritos con esta cantidad de materia orgánica pudieron llegar a los planetas donde, bueno, en este caso el planeta Tierra, donde después se pudo desarrollar una química bastante más compleja, que daría lugar después al origen de la vida. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos hablando de un origen de la vida exógeno, es decir, que estos constituyentes que forman parte de la biología actual pudieron llegar a la Tierra desde el espacio exterior. Uh-huh. Y no solo a la Tierra, por lo menos por lo que podemos ver, a todos los planetas interiores, seguro, ¿no? Pues ya en Hayabusa, que era el anterior asteroide que alcanzamos, aunque la muestra que se trajo a la Tierra era más limitada y por lo tanto, bueno, pues hasta donde se ha podido ver, y ahora con Bennu también, pero también con los meteoritos que se han encontrado en la propia Tierra, vemos esta abundancia es bastante robusta. O sea, no es un caso único, aislado lo que tenía Bennu, sino que en general lo que se corrobora lo que ya venimos observando muchas veces, que esto está casi ubicuo, te diría, ¿no?, en el sistema solar. Sí, eso es. De hecho, cuando se hacen los análisis intercomparativos entre Ryugu, Bennu y los meteoritos que han llegado a la Tierra, sí que se ven rasgos comunes en esta química orgánica compleja. O sea, que es algo, digamos, general, al menos a lo que conocemos, a todo el sistema solar. Uh-huh. Eso es, sí.
Entonces, bueno, esto también abre a su vez un montón de preguntas, ¿no? Porque si, digamos, estos ladrillos, estos constituyentes ya están por ahí, pues una de las preguntas es, ¿toda la vida que pueda existir está basada en el ADN o en el ARN o no? ¿O puede haber otras formas? Ya veríamos. ¿Es algo que es inherente, es solamente exclusivo del planeta Tierra? Son preguntas que todavía no podemos responder, pero lo que sí que vemos es que la vida que está en la Tierra tiene como elementos fundamentales estos que, en principio, podrían estar repartidos por todo el sistema solar. Sí, eso es. Sí, y siempre, claro, que encuentren un entorno adecuado para autoorganizarse, pudieron dar lugar a la vida. De hecho, en este caso, hay varias hipótesis sobre el origen de la vida. Antes ya he mencionado la hipótesis del mundo RNA. Claro, en este caso, para constituir ese RNA primigenio, necesitamos encontrar sus constituyentes, que sería el caso de los azúcares, en este caso ribosa, sus bases nucleicas, como son la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo, y el fosfato. Todos estos elementos los hemos encontrado tanto en estos asteroides que hemos nombrado como en meteoritos. Pero hay otras hipótesis también previas a ese mundo RNA en el que hay otro tipo de constituyentes, en el que esas bases nucleicas serían diferentes. Estos implican los modelos de evolución química, es decir, que antes de que hubiese una evolución biológica, hubo una evolución química hasta llegar a los constituyentes que están en la biología actual, como es este ARN. ¿Qué sucede? Pues que las investigaciones sobre el origen de la vida son bastante complejas. Entonces, ¿uno por dónde empieza a buscar? Pues por aquello que conoce. Entonces, ¿qué buscamos? Pues ribosa, las bases nucleicas de la biología actual y el fosfato. Pero existen otras hipótesis previas a ese mundo pre-RNA en el que estos polímeros informacionales y catalíticos en los que hay reconocimiento molecular de bases podrían presentar otras estructuras. Entonces aquí ya hablamos de las hipótesis sobre evolución química. En cualquier caso, los hallazgos tanto en Venus como en Ryugu son altamente interesantes porque efectivamente nos confirman una química universal, ¿no? De estos ladrillos que forman parte de la vida actual. Ahora, ¿cómo se llegaron a ensamblar y dieron lugar a la biología actual? Bueno, ahí todavía tenemos bastante camino por recorrer. Claro, pero de tus palabras entiendo ¿podría existir una química que dé lugar a algo como la vida distinta a la que conocemos en la Tierra? Tal vez sí, no se descarta, podría ser, pero lo que vemos es que los elementos que están en la Tierra están en todas partes. O sea, es un poco casi pues una cuestión de disponibilidad. Oye, es que esto que utiliza la vida para organizarse y codificar la información en nuestro planeta es que está muy disponible en todas partes, ¿no? Sí, es una química bastante, digamos, universal. Es cierto, los autores de este artículo en el que encuentran azúcares en Venus proponen una reacción de formación a partir del formaldehído. El formaldehído es una sustancia que tiene únicamente un átomo de carbono y es bastante abundante en el universo. Igual que la formación de los aminoácidos y de las bases nucleicas se proponen a partir de la formación de cianuro de hidrógeno, que también es una molécula que únicamente contiene un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno. Tanto el formaldehído como el cianuro de hidrógeno, que son dos moléculas que únicamente contienen un átomo de carbono, por sí solas, digamos que pueden conducir una explosión de complejidad molecular cuando encuentran las condiciones de reacción adecuadas. Y estas condiciones parece que se dan en el medio interestelar y te digo sobre estas superficies de meteoritos o asteroides. Entonces, si tenemos constituyentes que son muy abundantes en el medio interestelar, como el cianuro de hidrógeno, el formaldehído e incluso el amoníaco, te digo, esto puede dar lugar a una complejidad molecular muy alta, que es lo que estamos viendo y confirmando con el análisis de estas muestras que sabemos que no están contaminadas al llegar a la Tierra porque se
se han cuidado muy mucho de que eso no suceda. Es decir, que se han analizado unas muestras que son prístinas en el sentido de que se descarta toda contaminación terrestre para encontrar estos constituyentes de la vida actual. Creo que más o menos un poco ya los investigadores desde los años 60 vienen con estas ideas, ya se ha observado, ¿no? En esos meteoritos que llegan a la Tierra, se pueden ver estas trazas de estos elementos orgánicos, pero claro, queda la duda de habrán sido colonizados por la propia presencia de vida en la Tierra. Entonces la forma ya efectiva de garantizar que esto está presente en el espacio es obtener esas muestras prístinas que comentas, y también aquí tenemos el alarde de la tecnología, ¿no? Que te permita mandar una sonda hasta un asteroide, traer una muestra, devolverlo a la Tierra y poder analizarlo. Esto lo consiguieron los japoneses, ¿no? Con Hayabusa 2, con Ryugu, pero trajeron muy poquito material. Hay que hacerse cargo de lo complicado que es esta misión, y en este caso estamos analizando Bennu, que es un poquito más reciente y que sí que ha traído más muestras y que se ha confirmado todo lo que ya habíamos visto, y en particular, y vamos si quieres ya un poco con ello, la aparición de ese azúcar de la ribosa, que de alguna forma era lo que nos faltaba comprobar, pues ya habíamos visto antes bases nitrogenadas, los nucleótidos, los fosfatos también, pero nos faltaba un poco este azúcar, la ribosa, que es muy importante porque es un poco lo que le da la estructura, ¿no?, a ese ARN. Sí, eso es. Faltaba por identificar ribosa, que en el caso de Ryugu no fue posible porque no había suficiente cantidad de muestra. Desde el punto de vista analítico, para analizar aminoácidos hay que utilizar una cantidad de muestra. Para analizar bases se necesita otra cantidad de muestra. Estas muestras, utilizadas de esta forma, quedan ya inutilizadas para hacer otro tipo de análisis. Entonces, en el caso de Bennu, como sí que han traído un poquito más de muestra, pues aparte de poder analizar aminoácidos y bases nucleicas, también han sido capaces de mantener otra cantidad de muestra para hacer un análisis específico de azúcares, y de esta forma han sido capaces de identificar ribosa. Aparte han encontrado otras pentosas que son de la familia de la ribosa, y además de otros azúcares, en este caso exosas, como son la glucosa, que también es bastante interesante desde el punto de vista biológico, y otros derivados que son polioles, que son, digamos, como los primos de los azúcares. Entonces, han hecho un análisis bastante exhaustivo de las familias de los azúcares en este esteroides en Bennu, que como comento, en Ryugu no fue posible porque no había suficiente cantidad de muestra. Uh-huh. Pero en Bennu, afortunadamente, han podido llegar a realizar estos análisis. O sea, para ver qué tiene la muestra tienes que ir específicamente voy a buscar si tiene esto, voy a buscar si tiene aquello, y claro, se me va acabando la cantidad de muestra que necesito para ir haciendo esas búsquedas. O sea, no existe esto de las películas, lo meto en un analizador y me dice todo lo que hay. No. Tengo que ir buscando yo de forma premeditada lo que quiero encontrar, a ver si doy con ello o no. Sí, eso es. Para cada tipo o para cada grupo de sustancias hay que diseñar un método analítico ad hoc, un método analítico específico. Y estos métodos analíticos, además, tienen que ser, aparte de muy específicos, trabajar con límites de detección muy bajos. Es decir, para que nos entendamos, esto es como buscar una aguja en un pajar. Uh-huh. Porque aunque se haya encontrado ribosa, se ha encontrado en unas concentraciones muy bajitas, ¿vale? De hecho, están del orden de nanomol por gramo. Esto, para que nos hagamos una idea a escala un poco macroscópica, es como encontrar unos pocos miligramos de esa ribosa en una tonelada de asteroide, uh-huh, más o menos, para que nos hagamos una idea. Entonces, son métodos muy, muy específicos en los que estamos hablando de tener una instrumentación que es capaz de llegar a límites de detección muy bajos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son capaces de identificar nuestro analito, nuestra sustancia de interés, en una concentración muy baja, en este caso en Bennu. Uh-huh. O sea,
estamos hablando de concentraciones muy bajitas, que hay de todo, tenemos aminoácidos, bases nucleicas, tenemos azúcares, pero en concentraciones muy bajas, lo que implica unos tratamientos y procesamientos de la muestra muy exhaustivos en los que hay que ser muy, muy cuidadosos. Uh-huh. Claro, eso queda claro, y también pues lo que pasó con Ryugu, ¿no? Si te quedas ya sin muestra, pues no puedes seguir buscando. Ya teníamos casi todos los elementos de una cadena de ARN, pero nos faltaba la estructura, los azúcares. Bueno, pues ahora lo hemos encontrado, teníamos un poquito más de muestra, pero creo que aquí también es importante destacar que lo que no han encontrado, pero no sé si por falta de muestra o porque no lo han encontrado, es la desoxirribosa, que es ese otro azúcar que es el componente del ADN, que es un poquito más complejo. Por eso un poco los autores creo que apuestan por esa hipótesis del ARN, ¿no? Como un elemento fundamental para una primera forma de vida y de codificar información, entre otras cosas porque no hemos encontrado esta otra azúcar que es más complejo, pero claro, por esto que nos cuentas, ¿no lo han encontrado porque no lo había, o no lo han encontrado porque no se ha podido buscar, no había muestra suficiente? En este caso sí que lo han buscado, pero no han sido capaces de encontrarlo. No lo han hallado. Porque a veces, claro, digamos que vas a encontrar aquello que estás buscando. En este caso sí que buscan la 2-deoxirribosa, que forma parte del ADN, pero en este caso no llegan a encontrarla, pues o porque no está, o porque está por debajo del límite de detección de las técnicas utilizadas. No podemos descartar que no esté per se, sino que por lo menos no está por debajo del límite de detección de la técnica. Uh-huh. Y desde luego, pues en ese caso, en el caso de que estuviera por debajo del límite de detección de la técnica, lo que estaríamos viendo es que su concentración es todavía más baja que la del ARN, por lo tanto, mucho más difícil que esté disponible, ¿no? Eso es, así sería, sí. Y todo esto un poco refuerza esa idea de mundo ARN en el que, bueno, pues por lo que podemos ver, aquí ya están todos los elementos. Incluso, también lo has mencionado, no solamente la estructura del ARN, sino que también tenemos ese elemento fundamental para el metabolismo de la vida, que es la glucosa. O sea, tienes la estructura del ARN y energía. Sí, efectivamente, han detectado como aldosas tanto glucosa como galactosa. Y en el caso de la glucosa es interesante porque es el azúcar que encuentran en mayor concentración. Es decir, la glucosa es la molécula, digamos, que da energía, que es la fuente de energía en todos los seres vivos. Y es el azúcar que encuentran en una mayor concentración, en una concentración como en torno a 3 veces mayor que la ribosa, en este caso. Y eso también es interesante porque encuentran distintos tipos de, como he comentado antes, de azúcares, y uno de ellos es la glucosa, que digamos es un poquito más compleja que la ribosa porque tiene un átomo de carbono más. Uh-huh. Pues perdona el símil, pero es que esto suena como a que la pastilla de Ave Creme ya está dando vueltas por el universo y lo que hace falta es echarlo en una olla con agua en condiciones líquidas para que ya surja todo lo demás, ¿no? Ya, es que es increíble, está la estructura y la energía. Ahora ya, evidentemente, necesito un sustrato un poco más amable que el espacio exterior, lo que me pueda dar un planeta como el nuestro, ¿no? Sí, eso es lo que comentaba antes, que tenemos todos los elementos, todos los componentes. Entonces, si llegan a unas condiciones adecuadas, porque estamos hablando de que esto tiene concentraciones muy bajas, si esas concentraciones llegan a aumentar y son capaces de autoorganizarse, claro, daría lugar a la formación de los primeros sistemas, digamos, protobiológicos. Y para llegar ahí, pues está el kit de la cuestión, ¿no? De cómo sucedió eso, que es aún lo que no tenemos claro. Tenemos los constituyentes, tenemos las piezas, y lo que no tenemos claro todavía es cómo llegaron a unirse. Uh-huh. Pero bueno, se va cerrando un poco el círculo, ¿no? O sea, para empezar que esto no viene de la nada, sino que es muy abundante, hay unos elementos muy disponibles en el universo antes de la constitución del sistema solar, esto está circulando por ahí, vemos que incluso los asteroides sirven de sustrato para que se vaya haciendo una química un poquito más compleja y bueno, ya incluso los meteoritos vemos que pueden llegar conservándose a nuestro planeta, o sea, un poco ya pueden llegar hasta aquí. Luego ya qué es lo que
que pasa aquí o en qué momento todo eso ya puede empezar a movilizarse en sí, pues todavía no lo tenemos bien definido, pero bueno, cada vez, digamos, el espacio de lo posible se va acotando, ¿no? Sí, eso sí, y lo que vemos es que hay una universalidad de esta química que digamos que empezó a explorarse experimentalmente en los años 50 a partir del experimento de Miller, en el que él utilizó una mezcla de gases con metano, que es una molécula que únicamente contiene un átomo de carbono, metano, amoníaco, hidrógeno, simulando las condiciones de la atmósfera primitiva y descargas eléctricas como fuente de energía, digamos, y ahí vio pues lo que todos conocemos, ¿no?, como la sopa primitiva, ¿no? Simuló aquella sopa primitiva en esa tierra, y él identificó aminoácidos. Esto, digamos, que marca el punto de inflexión o de comienzo de los estudios sobre química prebiótica, y estamos viendo que esos experimentos utilizando fuentes de carbono muy sencillitas va a ser universal, digamos, a todo el sistema solar, que esas condiciones de recreación, digamos, de tierra primitiva también se puede extender a otros ambientes, y esa universalidad de formación de, por ejemplo, de los aminoácidos, ¿no?, que también se han visto en otro tipo de experimentos, como en simulaciones de hielos en el medio interestelar, o en simulaciones en las que se utiliza silicatos, por ejemplo, como sustrato mineral para formación de estas moléculas orgánicas. Entonces, lo que vemos es que efectivamente hay una universalidad en la producción de las moléculas que forman parte de los polímeros más complejos de la bioquímica actual. Sí, un poco que da la idea, en el caso de que haya vida en otros planetas, esa vida podría ser semejante a los constituyentes que tiene la vida aquí, porque la vida de aquí también está de alguna forma basada en elementos que están en todas partes. Lo que no sé es si en todo esto, para que haya vida en nuestro planeta, es necesaria la existencia de esos asteroides, de esos elementos que vienen de fuera, o el propio planeta en su época primitiva, como dices, por lo que habéis podido ver en experimentos, sería capaz de haber recreado también todas estas moléculas prebióticas. Una cosa no descarta a la otra, es decir, que podemos tener un aporte exógeno, es decir, que venga del espacio exterior hacia un medio planetario, y de la propia química que pueda generarse en un planeta. De hecho, el experimento de Miller recreaba condiciones planetarias. Bueno, el experimento de Miller luego ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años en otros experimentos de simulación, tanto de Tierra primitiva como de Marte primitiva, del Marte primitivo, en el que se han hecho experimentos de simulación, por ejemplo, considerando mezclas de gases en sistemas volcánicos, ¿no? Los gases que se expelen durante una explosión volcánica, que ahí volvemos a tener moléculas con carbono como metano, CO2, y la presencia de nitrógeno, si eso lo activamos de alguna forma, da lugar también a la formación de moléculas orgánicas. Tampoco podemos olvidar los sistemas hidrotermales, en los que también se están generando en metano, por ejemplo. Ese metano, bajo distintas condiciones, puede dar lugar a la formación de cianuro de hidrógeno, que, como he comentado antes, el cianuro de hidrógeno, además, en agua, y si tenemos condiciones alcalinas, es decir, pHs básicos, también da lugar a moléculas muy complejas, a una complejidad molecular bastante alta. Entonces, en sistemas planetarios también podemos tener esta complejidad molecular. De hecho, Titán, que es una de las lunas de Saturno, tiene una química orgánica muy, muy, muy rica. Y eso lo tenemos en un sistema planetario. Los experimentos de simulación, por ejemplo, que recrean las condiciones de Titán, también nos indican la formación, por ejemplo, de aminoácidos. O sea que en condiciones planetarias, esta química de la que estamos hablando, de formación de los constituyentes de la vida, también puede darse en condiciones planetarias. Y de hecho, Titán, que es una de las lunas de Saturno, digamos que es como un laboratorio natural
que nos puede explicar la química prebiótica que se pudo dar en la Tierra primitiva. Uh-huh. O sea, ya la aparición de vida es un tema complejo, pero por lo que vemos, esta química prebiótica de alguna forma es casi inevitable. O sea, es que se puede llegar a ella por múltiples vías, ¿no? Propiamente en los planetas, en lunas que estén distantes del Sol y frías, en asteroides, en fin. Los elementos están ahí, ¿no? Sí, eso es. Hablando también de otros sistemas, tenemos las lunas heladas del sistema solar, como son Europa y Ganímedes, y Encélado. Por ejemplo, en Encélado ha sido muy interesante la identificación de cianuro de hidrógeno en esas plumas que salen, ¿no?, eyectadas desde el interior de esa capa del hielo debido a sistemas de hidrotermalismo, lo cual nos podría indicar que debajo de esa capa de hielo helada, en el mar líquido que se cree que hay dentro de, interior a esa capa de hielo, se puede también estar dando una química orgánica compleja. Que haya vida o no, pues todavía no lo sabemos, pero que hay una química compleja en las lunas del sistema solar, probablemente también sea así. Claro, ya habrá que mandar sondas, ver lo que hay por ahí, en fin, es complejo, ¿no? Lo de encontrar vida fuera de nuestro planeta es una tarea complicada, pero lo que vemos es que por lo menos la química prebiótica está repartiendo muchos boletos por todo el sistema solar, ¿no? Hay muchos elementos que podrían tenerlos, ¿no? La prueba final, efectivamente, hay que ir y comprobarlo, que también en sí mismo será difícil, porque si ya es difícil identificar estas moléculas, como dices, ¿cómo defines la vida? ¿Cómo la identificas? ¿Cómo la vas a buscar, ¿no? Pero bueno, lo que estáis viendo es que hay muchas posibilidades. Y ya para ir terminando un poco, esto me parece muy interesante porque, claro, un poco la labor que hacéis en laboratorios como el tuyo es ir probando en qué condiciones y con qué elementos pueden surgir o no, qué cosas, ¿no? Me parece muy interesante porque todo esto, claro, no solamente se trata de ir al espacio y traer muestras, sino también en la Tierra la podéis intentar recrear qué condiciones puede haber por ahí y ver qué serie de estructuras aparecen, ¿no? Sí, eso es ir probando, digamos, las condiciones en las que se pueden dar este tipo de reacciones que da lugar a una química orgánica compleja. Entonces, variando las condiciones, pues, de temperatura, de pH, la radiación, que también es muy importante, porque la radiación, por un lado, puede destruir las moléculas, pero por otro lado puede actuar en sistemas como fotocatalizadores. Entonces, hay que llegar siempre como a un equilibrio de condiciones para ver cómo se forman estas moléculas orgánicas. Y efectivamente, según varias las condiciones, o no se forma nada o se pueden formar muchas cosas. Digamos que recrear esas condiciones de, pues, esto de la Tierra primitiva, por ejemplo, o del Marte primitivo en el que creemos que pudo haber vida, o al menos hay hipótesis que postulan que si en Marte actualmente hay vida, tiene que vivir en el subsuelo, ¿no? Porque digamos que no aguantaría la fuerte radiación que llega a Marte, pero bueno, podemos entender que quizá como el Marte primitivo fue similar a la Tierra primitiva, en ambos planetas se pudo ocasionar vida. Es uno de los grandes interrogantes, ¿no?, que tenemos a unos cuantos años vista en resolver, y esperemos que las misiones a Marte de regreso de muestras marcianas sigan adelante y podremos seguir explorando cómo aparece la vida en el sistema solar y si existe vida más allá de la Tierra. Entonces, tenemos los experimentos de simulación, que son los que hacemos nosotros en el laboratorio, que nos ayudan a comprender estos procesos de aumento de complejidad molecular, y por otro lado los misiones de exploración planetaria que de alguna forma nos indican si vamos en la dirección correcta o no, y a su vez los experimentos de simulación nos ayudan a comprender cómo son posibles estos mecanismos que dan lugar a la formación de una química compleja fuera de nuestro planeta. Uh-huh.
Qué interesante. Ya para terminar, ¿tu apuesta que te gustaría ver en los próximos años o qué crees que es más factible? Por ejemplo, esas muestras ya que pudieran venir de Marte, que no sé cómo está la cosa porque parece que ahora estamos más interesados en mandar humanos y hacer un poco el cowboy en Marte que traer antes muestras para ver qué es lo que hay. Pero bueno, ¿qué te gustaría ver en los próximos años? Pues me gustaría ver en las próximas misiones que haya a las lunas heladas del sistema solar, qué información nos pueden dar, porque probablemente en esos mares líquidos no sé si habrá vida, pero por ejemplo una química compleja, y eso sería muy interesante también para entender si los sistemas hidrotermales jugaron un papel esencial en la formación de la vida en la Tierra. Bueno, eso estaría muy bien. Y lo de Marte, si pudiesen llegar muestras de Marte a la Tierra, pues estaría muy bien. Pero bueno, está un poco en el aire esa misión ahora mismo. Claro, era la idea, ¿no? Pero parece que han cambiado un poco la visión de Marte, ¿no? Como elemento. Pero en principio las muestras estaban para volver a la Tierra. Pero bueno, veremos. A ver qué es lo que vamos encontrando. En cualquier caso, qué trabajo más interesante y como vamos acotando ya lo que se ve. Marta Ruiz, que es investigadora en el CAP, recordamos la responsable del Laboratorio de Química Prebiótica del Centro de Astrobiología. Muchísimas gracias por aclararnos todas estas cuestiones y enhorabuena por todo lo que hacéis y nada, deseando que haya más resultados para que nos los comentes, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.